A reading from the first letter Saint Paul to Comienzo the de la Corinthians. primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Called to be an apostle Yo, of Pablo, Jesus Christ, llamado by a the will ser of God, apóstol de Jesucristo and Sosthenes, por our voluntad brother, de Dios, to the y church of Sóstenes, God nuestro that is in hermano, Corinth, escribimos a la to iglesia you de who have been Dios sanctified en in Corinto, Christ Jesus, a los consagrados por called to be Jesucristo, holy, al pueblo with all santo those que Él everywhere llamó, who call y a upon todos the los name of demás our que en Lord cualquier Jesus lugar Christ, invocan el their nombre de Lord and Jesucristo, ours. Señor Grace nuestro y to de you, ellos. and La peace gracia y from la God paz our de Father parte de and Dios the Lord nuestro Jesus Padre Christ. y del Señor Jesucristo sean con ustedes. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. A cuantos la recibieron, les dio poder para ser hijos de Dios. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. John the Baptist saw Jesus En coming aquel toward him tiempo, and said, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien le dije: Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado en Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Verbum Domini. Nos tibi Christe. Last June 10th, El 10 de junio pasado del 2010 was the close of the year for priests fue la clausura del año de los sacerdotes y hubo una reunión from all over the de world. sacerdotes de todo el mundo en Roma. And part of that gathering, Parte de esa a number of reunión fue priests were invited un número de esos sacerdotes fueron invitados a dar su testimonio y sus historias de vocación. and three of those Y tres went on the de stage aquellos to tell que their own subieron al story estrado para from contar sus Africa, historias eran de África, from Burundi. de Burundi. And they told the first one, Y el primero Father Idelfonse, contó el padre Father Idelfonse, Pastur, el and padre Father Pastur Mark, y el padre Mark, last name.
names. No voy a tratar de decir sus apellidos. And Father El Ildefonso padre Ildefonse told of how when he entered the seminary in contó acerca de cómo cuando ingresó al seminario en 1992, he was in the minor seminary. él se encontraba en el seminario and menor. troops invaded the Contó seminary que where he tropas was in invadieron formation. el seminario en donde él estaba en He said, "I formación. remember that on Dijo, April recuerdo que el 29 de abril 1997, de the 1997, adversaries entered our los seminary. adversarios entraron a nuestro seminario. Wondered how should we behave. Nos preguntamos, ¿cómo nos comportamos? And he continued, we thought of staying Dijo, united. pensamos en quedarnos unidos. They began to shoot at us at random. Empezaron a dispararnos We were al azar more united in that day. y permanecimos unidos aquel día Brother, y perdí aquel día mi hermano junto con they otros más. wounded me and I got under Me hirieron y me metí debajo de la All of a cama. sudden, there was a great Súbitamente explosion of hubo una grenades gran thrown explosión. to us. Habían tirado una granada cerca de They nosotros. continued to shoot. Continuaron disparando. And in the midst of this hell, En medio de este my infierno, companions were dying, mis saying, compañeros estaban muriendo "God, diciendo, forgive them. Dios, They perdónalos, know not what they do." pues no saben lo que hacen. The rest began to treat the wounds of the others. El resto empezaron a tratar las heridas de los demás, And this preacher arriesgando la went on muerte. to admit Y ese that sacerdote after this incident dijo que that he después de survived, este incidente que él experienced an sobrevivió, interior battle. experimentó una batalla interior. Empezó a It was preguntarse necessary to be si a era priest, necesario ser sacerdote to be a good Christian. para ser un buen cristiano. But then the rector of the seminary Pero luego el asked him to rector del teach there. seminario le pidió que He felt that enseñase call renewed ahí within y him sintió again. ese llamado renovado dentro de él Entered nuevamente. the major seminary, Ingresó al seminario mayor became a priest y se hizo sacerdote 2004. en el 2004. So the reality that many Así que of la our realidad de que brothers muchos de and nuestros sisters hermanos y throughout the hermanas world en todo el mundo suffer persecution sufren persecución for the practice of por la their faith. práctica de su fe. The reason I mention La that is razón that today in the que menciono United esto es porque States, hoy en los Estados Unidos Religious Freedom Day, es el día de and it was libertad religiosa y fue 1786 en we are 1786 commemorating. It was actually que estamos conmemorando. De hecho, fue January 16th, el 16 de enero de 1786 que el Estatuto de Virginia para la Libertad Religiosa, en donde Thomas Jefferson escribió lo siguiente: todos los hombres deben ser libres de profesar y por argumento mantener su opinión sobre temas de religión. Así que estos principios de libertad religiosa fueron resguardados por nuestros fundadores y enmarcados en la primera enmienda de nuestra Constitución, y desde 1793 los presidentes han proclamado este día como Día de la Libertad Religiosa para celebrar este privilegio del cual disfrutamos en los Estados Unidos, de la libertad religiosa, y también para trabajar por ese privilegio y ese derecho humano que disfrutamos, para que lo disfrutemos en todo el mundo. Nuestro propio presidente declaró el día de hoy como Día de la Libertad Religiosa, condenando los ataques en contra de los cristianos en Irak y Egipto recientemente. Una de las razones por las cuales también quería hablar de esto es porque nuestro Santo Padre, al iniciar el Año Nuevo, ofreció una charla en el Día Mundial de la Paz, que es el 1 de enero, titulado La libertad religiosa, camino hacia la paz. La oración colecta de hoy decía: Dios Padre, Señor del cielo y la tierra, muéstranos el camino de la paz en el mundo. Así que el Santo Padre dio esta charla al dar inicio al año 2011. Y si nos ponemos a pensar todo el sufrimiento de los cristianos en todo el mundo, antes de este año, la libertad religiosa, dice él, es el camino hacia la paz. Pero primero, miremos algunos de los sufrimientos de nuestros hermanos. El día de hoy, en la segunda lectura de hoy, escuchamos el principio de la primera carta de San Pablo a los Corintios, y ahí él dice: a ustedes que han sido consagrados en Cristo, al pueblo santo que él llamó
y a todos los demás que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, nuestro Señor nuestro y de ellos. Así que cuando nos ponemos a pensar en los cristianos en todo el mundo, el año pasado hubo un anuario publicado por el Vaticano que mostró estadísticas de la Iglesia para el 2000 al 2008. Y la Iglesia Católica creció en más de 100 millones de miembros durante esa época. Me parece que fue algo así como 101.8 millones. Y principalmente ese crecimiento fue en África y Asia. Así que vemos que la Iglesia continúa creciendo, pero también sabemos que el cristianismo es la religión más perseguida de la tierra. Nuestro Señor, de hecho, predijo que el que me persiga también los perseguirá a ustedes. Pero, sin embargo, lo que vemos en esto es que la Iglesia continúa creciendo a pesar de la persecución y que la verdad persevera. Lo que es verdaderamente cierto es lo que la gente quiere aceptar. No queremos aceptar algo que no sea verdadero. Así que la gente ha hallado en Cristo, como profetizó Isaías en la primera lectura de hoy, que Él había de ser la luz de todas las naciones. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Juan el Bautista, en el Evangelio de hoy, atestiguó que Él es el Hijo de Dios, así que sabemos que hay muchos que también atestiguaron que Él es el Hijo de Dios y ellos sufren persecución. Miremos algunos de los casos de nuestros hermanos y una de las razones por la cual menciono esto el día de hoy es para que podamos seguir el llamado del Santo Padre, para que recemos por nuestros hermanos que sufren. Muchos de ustedes me han contado cómo aprecian la oración familiar de WTN que precede la misa, en donde nos podemos unir en una oración común por todas estas necesidades e intenciones. Y el día de hoy les pido que la intención que ofrezco para la misa el día de hoy es para nuestros hermanos que están sufriendo en todo el mundo, están sufriendo persecución por causa de su fe cristiana. Y me gustaría pedirles también a todos nuestros televidentes y radioescuchas que en especial pidan por nuestros hermanos en todo el mundo que de la misma forma profesan la fe en nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Señor de ellos y nuestro, para que Dios los auxilie en sus necesidades, para sostenerlos, para que sean edificadores de paz, como el Santo Padre nos ha llamado a que seamos. En días recientes, las iglesias cristianas han sido bombardeadas en Irak, Egipto, Nigeria y las Filipinas. En Indonesia, una multitud de 1,000 quemó 2 iglesias cristianas. Recientemente, el 30 de noviembre del 2010, un reporte fue publicado para la ayuda de la Iglesia. Es una organización que ayuda a los cristianos y católicos sufrientes en todo el mundo, así que están muy familiarizados con los problemas en todos estos países. Y este 30 de noviembre pasado, hace menos de 2 meses atrás, publicaron un reporte, un informe sobre el estado de la libertad religiosa en todo el mundo. Y aquí tenemos lo que ellos descubrieron o lo que reportaron en este reporte. De hecho, es algo que me parece el Papa Benedicto se está refiriendo en su propio documento sobre la libertad religiosa, el camino de la paz. En este informe dicen, 1 de cada 10 personas, 7 no pueden vivir su fe en libertad plena. Y la religión más perseguida es el cristianismo. Por lo menos 200 millones de personas sufren de discriminación. En 21 de los 194 países estudiados, no hay casi ninguna libertad religiosa. El reporte menciona que hay 2 tipos de persecución religiosa. Uno por política de parte del gobierno, que hace ilegal ciertas religiones, y el otro por miembros de otras religiones que persiguen a otras minorías. Como nota, hubo un estudio realizado el año pasado
que dice que cerca del 70% de los 6,8 billones de personas que viven en otros países tienen restricciones en la práctica de su religión. Y la mayoría de los que sufren son las minorías religiosas. El 6% de la población del mundo sufre un límite significativo en su alabanza a Dios, las Américas, incluyendo Estados Unidos, felizmente tienen las menos restricciones en ambos casos. Estados Unidos, Brasil, Japón, Italia, Sudáfrica y el Reino Unido son los más libres en esta categoría. Pero nuevamente, hablando de este reporte, esto es lo que dice este informe. La opresión política y discriminación provienen de países como la China, Cuba, de Corea del Norte y países como Vietnam. La persecución que proviene de otras religiones particularmente es grande en países con mayorías musulmanes. Lugares como Arabia Saudita, en donde es imposible que cualquier cristiano o de hecho cualquier otro grupo se organice y tenga oración pública abierta, o lugares como Somalia o el Sudán. El vicepresidente de los obispos católicos de Pakistán ha denunciado la opresión de los católicos en ese país. Dice, hace unos años no había asesinatos basados en religión, y solamente es ahora que están ocurriendo. También criticó la ley de blasfemia en Pakistán. Hubo un artículo en el Registro Católico Nacional en donde recientemente una mujer fue acusada de blasfemia y el clérigo que la acusó ni siquiera nunca antes la había conocido. Es a menudo una táctica para la persecución de los cristianos y para aprovecharse de ellos y simplemente acusarlos de blasfemia, lo cual se puede castigar con la muerte. El reporte también revela, sin embargo, que la libertad religiosa ha disminuido en los Estados Unidos y en Europa por causa de la radicalización del secularismo, en especial en países como España, que prohíbe la presencia de símbolos religiosos en lugares públicos. Francia fue mencionada por discriminación y Alemania por hostilidad de parte de algunos sectores hacia la Iglesia Católica por causa de su postura sobre los temas de la familia y la defensa de la vida. Recientemente, el auxilio de la Iglesia necesitada creó una página web, es www.wheregodweeps.org www.wheregodweeps.org, y tienen algunos videos acerca de diferentes países en estas situaciones de sufrimiento por causa de los cristianos en esos lugares. Solamente duran unos cuantos minutos cada uno, así que miré unos cuantos de ellos anoche. Hablan acerca del sufrimiento de los cristianos en Irán, China, Sudán, Albania, Orissa, India, Egipto, Irak, la Tierra Santa en el Medio Oriente. Así que sé que esta es una realidad. Es una realidad para la mayoría de los cristianos. Sufrimos persecución. Por suerte, en nuestro país es donde estamos celebrando el Día de la Libertad Religiosa. Disfrutamos de la libertad para practicar nuestra religión abiertamente. Y solamente unos cuantos de los pensamientos de nuestro Santo Padre, el Papa Benedicto, en su mensaje para el Día Mundial de la Paz, la libertad religiosa como camino a la paz. Primero, indicó el sufrimiento de los cristianos iraquíes. Sabemos cuánto sufren. Hay un movimiento para expulsarlos del país y no tienen ninguna otra opción. El Santo Padre mencionó el bombardeo de la iglesia de Nuestro Auxilio Perpetuo, en donde 12 sacerdotes y personal que trabajaba ahí fueron muertos. Y también han sido atacados en sus hogares particulares. El Santo Padre pide a todos los católicos que recen
y apoyen a sus hermanos en la fe, que son víctimas de la violencia e intolerancia. Así que repito ese llamado del Santo Padre para todos nosotros, para que los mencionemos en nuestras plegarias, para que seamos edificadores de la paz, para que obremos por la paz y la justicia para todos los pueblos y libertad religiosa, para que todos los pueblos puedan disfrutar de ella. Dice, es un derecho sagrado el tener la libertad religiosa. Sin este reconocimiento del ser espiritual, sin apertura a lo trascendente, la persona humana se aísla dentro de sí misma, no encuentra respuestas a las preguntas más profundas del corazón acerca del significado de la vida, deja de apropiar para sí principios morales y éticos básicos y deja de experimentar la libertad verdadera y de edificar una sociedad justa. Así que si no reconocemos, tenemos que respetar la naturaleza trascendente de los pueblos. No somos simples animales que buscamos solamente la satisfacción efímera en la vida. Tenemos una naturaleza trascendente, somos religiosos por naturaleza. Así que respetar eso es permitir que el hombre pregunte y llegue a una conclusión sobre las preguntas más profundas sobre el significado de la existencia. Y esto ha de lograr, como lo ha hecho en nuestra civilización occidental, ha de llevar a cabo ese sentimiento moral y ético que tenemos sobre la dignidad de toda persona humana. Si perdemos ese sentido, esos países a menudo violan la justicia en otras áreas también. Pero cuando existe ese respeto hacia la libertad religiosa, también existe una conciencia de la dignidad de toda persona humana. La libertad religiosa reconocida, continúa el Santo Padre, reconoce la dignidad de la persona humana y es respetada. En donde se niegue la libertad religiosa, en donde haya esfuerzos para oprimir a la gente basados en su religión, se ofende la dignidad humana, lo cual resulta en una afrenta a la justicia y la paz. ¿Cómo podemos negar la contribución, la buena contribución que la religión ha hecho a la moral del mundo y la contribución a la hermandad de la humanidad y de la asistencia de unos a otros en momentos de necesidad? El Santo Padre dice, la contribución de las comunidades religiosas a la sociedad es innegable. Numerosas instituciones caritativas y culturales dan testimonio al papel constructor realizado por los creyentes en la sociedad. De manera más importante, la contribución ética de las religiones es en la esfera política. Los 10 mandamientos son la base de nuestro propio entendimiento de la moralidad de nuestra nación. Por lo menos inicialmente lo fue así, haciendo una contribución efectiva al bien común. La verdad no se impone por medio de la violencia, sino por la fuerza de su propia verdad. Existe una fuerza que la verdad posee, y por eso es que vemos que nuestra fe continúa creciendo a pesar de la persecución, porque hay una fuerza que la verdad posee, y la gente no puede negar lo que es verdadero y bueno. Dice, hay 2 cosas que están opuestas hoy en día a la libertad religiosa. Por un lado, tenemos la secularización radical, aquellos que están buscando remover toda señal de religión en la discusión civil. Ellos dicen, eliminemos toda referencia a la religión o cualquier voz que tenga la religión en la esfera pública. Ese es un extremo, y por el otro extremo tenemos el fundamentalismo radical que quiere imponer la religión y forzarla, obligarla en todas las personas. Así que tenemos estas 2 imposiciones sobre la dignidad de la persona humana, que es un centro trascendental, el cual
La religión, por su propia naturaleza, es algo que debe ser libremente elegido de acuerdo a la conciencia de cada uno. Ambos dicen absolutamente ofrecen una perspectiva reduccionista de la persona humana, una sociedad que de manera violenta imponga o por el contrario rechace la religión, no solamente es injusta hacia los individuos y hacia Dios, sino también hacia sí misma. Y últimamente no obra para el beneficio de esa sociedad. Dios llama a la humanidad con un plan lleno de amor que involucre a la persona totalmente en sus dimensiones morales y espirituales. Al mismo tiempo llama a una respuesta responsable que involucre al corazón entero. Si uno impone y obliga algo, entonces el corazón está ausente. Nuestra única respuesta responsable es una que puede involucrar el corazón a la persona plenamente. Las leyes e instituciones de la sociedad no pueden ser formadas de tal forma que ignoren la dimensión religiosa de sus ciudadanos o que prescindan por completo de ellas. Así que dice, debe haber un diálogo entre las instituciones civiles y religiosas. Las instituciones religiosas tienen una contribución que hacer al sentido moral, hacia la búsqueda y la vida de la verdad y la justicia y la dignidad humana. Nuevamente, el Santo Padre dijo, la verdadera religiosidad es una fuente de ética para los pueblos. Le habla directamente a la conciencia y a la mente de los hombres y mujeres que la religión recuerda la necesidad de conversión moral y alienta el crecimiento de las virtudes y un enfoque amoroso hacia los demás como hermanos y hermanas, miembros de una familia humana más grande. Así que es un diálogo saludable. La religión no sirve para imponerse, para obligar, sino tiene que ser parte de la discusión, debe ser parte de este diálogo en establecer una sociedad justa, con respeto por la dignidad humana y la naturaleza trascendente de la persona humana. También mencionó que en 1986, si recuerdan, el Papa Juan Pablo II tuvo una reunión histórica en Asís con líderes religiosos de todas partes del mundo. En 1986, eso fue 25 años atrás, en este octubre. Así que tiene la intención de renovar eso con una reunión de líderes mundiales de las religiones en todo el mundo, por supuesto, para reunirse en Asís, para ser símbolo por el hecho de que la religión no ha de ser una fuerza pro violencia, sino una fuerza pro diálogo, paz y entendimiento mutuo. Finalmente dijo, deseo mencionar una palabra a las comunidades cristianas que sufren de persecución, violencia, intolerancia y discriminación, en particular en Asia, África y el Medio Oriente, y en especial en Tierra Santa, un lugar elegido y bendecido por Dios. Les aseguro nuevamente de mi afecto y plegarias paternales, y le pido a aquellos que tengan autoridad que actúen prontamente para eliminar toda injusticia en contra de los cristianos que viven en esas tierras. Encarado ante las dificultades presentes, que los seguidores de Cristo no pierdan corazón, que pues dar testimonio del Evangelio siempre es y ha de ser un símbolo de contradicción. Hagamos nuestras las palabras de nuestro Señor Jesús. Bienaventurados aquellos que lloran, porque han de ser consolados. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos han de ser saciados. Bienaventurados ustedes que son perseguidos falsamente por mi nombre. Regocíjense, pues su recompensa será grande en el cielo. La violencia no se vence con la violencia. Renovemos nuestra promesa para perdonar al invocar el perdón de Dios en el Padre Nuestro. Y concluye, el mundo necesita a Dios, necesita valores
éticos y morales compartidos. La religión puede ofrecer una valiosa contribución a ese esfuerzo de construir y edificar un orden social pacífico. La verdadera arma que hemos de blandir para la paz es la libertad religiosa. Esa es la verdadera arma para edificar la paz y libertad religiosa, que la gente pueda practicar su fe sin ningún tipo de coerción y que les sea posible convertirse a otra fe sin la amenaza de sufrir prisión o muerte si es que elijan a otra religión. La paz, dice, lleva a cabo las cualidades y potenciales más profundos de la persona humana y de manera especial hace un llamado a los jóvenes para que sean edificadores de la paz. Así que el día de hoy, recordemos de manera especial el sufrimiento de nuestros hermanos en todo el mundo que no disfrutan de la libertad religiosa de la que nosotros disfrutamos aquí en los Estados Unidos, y roguemos para que nuestra propia libertad religiosa no sea disminuida más en este país, sino que siempre seamos colocados como modelo de libertad religiosa, de respeto hacia la dignidad de toda persona, y que seamos instrumento en todo el mundo para la libertad de la práctica religiosa, por respeto hacia la persona humana, su dignidad en todo el mundo. Que nuestro Señor nos muestre el camino a la paz, como nos dijo la oración colecta esta mañana, y que nos use como instrumentos, al igual que San Francisco, para ser edificadores de la paz.